Hace 80 años todo comenzó como un sueño. El sueño de tener un centro de estudios donde poder formar teológicamente, en España, a hombres y mujeres que pudiesen desarrollar el ministerio pastoral. Hoy, 80 años después, podemos mirar para atrás agradecidos porque ese sueño se cumplió. La Facultad Adventista de Teología de España lleva 80 años formando a hombres y mujeres a todos los niveles, teológicos, pastorales, ministeriales, aprovechando los dones y las vocaciones que el Señor ha puesto en ellos y enviándolos a todo un mundo al que hay que predicar. Estamos muy agradecidos de poder celebrar con todos vosotros estos 80 años de vida y proyectarnos hacia el futuro, siguiendo cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado de formar a más obreros para la obra. Que el Señor siga bendiciendo esta institución y podamos celebrar muchos años más de misión con vosotros. Entonces éramos entre 20 y 30 alumnos en el colegio. Nada comparable. 20, 30 alumnos en 2 pisos. En un piso las señoritas tenían la ventaja de tener 4 o 5 habitaciones a 2 por habitación. Eso era todo. Los varones, para los varones no había internado. Así que llegábamos a la ciudad, a Madrid, y buscábamos una habitación económica de no adventistas, la que encontrabas en anuncios, ¿no? Sí. Subías y decías, oiga, ¿y cuánto quiere de la habitación? Digamos, ¿no? 100 pesetas a lo mejor, no puedo. Porque tú sabías lo que tenías en el bolsillo. Así es que no era un colegio, no era cosa fácil. El profesorado, pues bueno, materias, costos, recursos, el día a día era sublime, ¿eh? Porque éramos un grupo en buena medida de amigos, de compañeros. Hablar de profesorado, había que hablar, si hablo de, me limito a teología, había un profesor, un gran profesor, lo demás era otra cosa, un gran profesor. Pues pudiera, como te he dicho antes, volver atrás, volvería a Madrid. Esa ha sido y sigue siendo mi iglesia. Me marcó con 18 años, fue mi iglesia, profundamente admirable, aun cuando a veces voy y me siento en el banco que me sentaba de estudiante. Ay, me acuerdo tantas cosas. La adoro. También al colegio, aquel colegio de 2 pisos, que no es una barbaridad. Soy hijo de la educación adventista y lo digo con mucho orgullo. ¿Qué es lo que me impactó? Pues sí, hablo de la iglesia, las conferencias del pastor Daniel San, las reuniones de oración de los viernes noche, ¡buah!, impactante. Hermanos laicos de una calidad, un compromiso, del silencio, del respeto. El comienzo de los servicios religiosos era un comienzo con una suntuosidad, con un silencio. Cuando el pastor se ponía en pie, luego entre las 10 o 12 chicas había una que se llamaba Josefina y que tú la has visto ahora al entrar. Y eso es una de las mejores cosas que me han sucedido en la vida, encontrar allí a mi mujer. Entonces, cuando hablas de lo que me impactó, pues comprenderás que eso sí que me impactó mucho. Pero viendo a lo que interesa más a los hermanos, el director del colegio. Había mucha gente positiva, admirable, pero el director, don Isidro Aguilar y Domingo, es el que tiene la placa en el edificio de aulas del colegio, lo que no sé si la gente se fija, pero ese hombre era una grandísima persona, que era un hombre muy formado, él conocía muy bien el latín, era
con una formación enorme. Y tuvimos clases que éramos 8, 10, 15 con él, pero también hubo clases que éramos 2. Era admirable, sencillamente admirable, ¿no? Era un hombre que era tanto pastor como profesor. He dicho tanto pastor como profesor. Hay una poderosísima que, como pastor, me siento obligado a darla. Es que, y no solo porque es obligado, es que es absolutamente básico. Es que en nuestros colegios se pueden aprender nuestros principios. Nosotros, como Iglesia, tenemos unos principios maravillosos. No sé si alguien los iguala, los supera difícilmente. Nuestros principios son admirables, son fantásticos. Déjame que diga, son divinos, no solo humanos. Entonces, ¿cómo no voy a recomendar? Pero yo tengo aquí pensado, yo lo recomiendo para los que tengan una vocación y para los que no la tengan. Y para los que no la tengan también, ¿eh? Si uno tiene vocación para ser pastor, que no le dé la espalda a Dios. Que no diga que no. Bueno, como hizo Jonás y algún otro, ¿verdad? Que no diga que no. El Señor no merece que digas que no. El ministerio, como todo, lo que hay debajo del sol, pues tiene momentos buenos y otros que no lo son tantos, pero el ministerio es un gran privilegio. Y yo, si algún joven me escucha, me diría, no vas a encontrar un servicio, una labor, un trabajo más digno que este. Son todos muy respetables y dignos, pero un servicio divino inigualable. No digas que no. Ve al ministerio. ¿Fácil? No será. Ni si tienes dinero ni si no lo tienes. Si no lo tienes, doblemente, porque el verano es una batalla, pero una batalla a muerte. Una batalla a muerte para conseguir. Ahí vendes el libro tanto si te parece que le hace falta como si no, si le gusta como si no. Es una batalla. Y el ministerio también. Pero vale la pena. Una batalla por el Señor vale la pena. Y yo eso lo digo de los jóvenes que tienen vocación. De los que no tienen vocación, también. Un año en un colegio. Y escucha, hijo, yo he conocido bastantes más de 20 colegios adventistas. Yo he estado en Andrews, en Pacific Union College, en La Sierra, en Montemorelos, en Argentina, en El Plata, he estado en Newell, en Colón, en Fidanzao, y colegios pequeños, en muchos, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Brasil. He conocido muchos colegios. Los hay mejores y peores, como hay en la vida, ¿no? Pero yo recomiendo, si se tiene vocación, no digas que no, ve al colegio. Si no se tiene vocación, pero se ama la Iglesia, tómate un año sabático. Pero cuando tienes un objetivo, y es un objetivo de conocer la palabra de Dios, ve si puedes a un colegio adventista. No lo olvidarás.
Bueno, yo llegué a Valencia, al seminario de Valencia, en el año 68, 1968, después del mayo del 68 en París. Así que cuando empecé teología y empecé también filosofía y letras en Valencia, tuvimos unas movidas impresionantes con los grises persiguiéndonos por los parques, por las calles. Bueno, fue una experiencia interesante donde no pudimos ir a clase en la Facultad de Letras más que unos cuantos días al año. Se enfrentaba el racionalismo de la filosofía con la teología. Bueno, a mí la teología evidentemente me gustaba más porque quise ser pastor desde los 9 años. Así que lo tenía claro, pero me dijeron, tienes que estudiar algo más, tienes que estudiar, porque serás más útil, no sé qué. Y bueno, pues alguna cosa hicimos, pero yo disfruté mucho las clases de teología. No teníamos un gran equipo de profesores, pero algunos, como Carlos Puyol, eran muy buenos, muy metódicos, muy organizados, y aquello se agradecía. Y claro, me cabía la comparación entre los profesores que tenía en teología y los que tenía en filosofía y letras, y en la facultad había 2 o 3 muy buenos, el resto pues no sabíamos muy bien por qué estaban allí. En teología todos eran pastores dedicados a enseñar sobre todo la palabra de Dios. Y de lo que más me acuerdo es de las amistades que se entablaron en aquellos 2 años, 68-69 y 69-70, antes de ir a Colons, con un intermedio, con una pausa, por llamarlo de alguna manera, que fue el servicio militar. Y mi boda, que también eso fue lo más importante que hubo entre medias. Pero en la época de alumno, en el internado, en la calle Guardacostas, en Valencia, pues nos acordamos del grupo de americanos, que era muy pequeño, que eran entre 14 y 18 como máximo, y había unas diferencias culturales realmente enormes. Y lo comprobé porque me tocó darles clase de lengua española unas horas a la semana, y bueno, fue una experiencia. Yo no sé si ellos aprendieron algo, yo aprendí muchas cosas, desaprendí otras también. Creo que yo no lo hubiera cambiado por nada, porque mi gran tentación antes de ir a hacer teología era ser jugador de fútbol. Y le preguntaba al pastor, que era director de jóvenes en la iglesia de Zaragoza, le preguntaba al pastor si se podía ser pastor y futbolista. Y me dijo, mira, es que no es solo la cuestión de jugar o entrenar los sábados, es que no puede ser, una cosa u otra. Así que yo me decidí por teología, que era lo que quería desde hacía muchos años, y yo creo que el Señor ha dirigido mis pasos hasta el día de hoy. Bueno, en mi época de estudiante, cosas que fueron realmente importantes, aparte de vivir unos tiempos revueltos, difíciles, a la época del general Franco todavía, y era complicado. Pero aparte de tener que correr con los grises detrás, pues yo recuerdo con mucho cariño los viajes que hacíamos todos los sábados a Castellón. En Castellón fui director de escuela sabática con el pastor Carlos Puyol, de pastor o de anciano, no sé si estaba ordenado todavía, y nos tocó inaugurar la primera iglesia de Castellón. Luego esa iglesia pues ha progresado, ha cambiado muchísimo, tenemos pues unos cuantos cientos de miembros de iglesia desde que llegaron los hermanos rumanos, sobre todo, aunque hay de otras nacionalidades, y a mí me impactó mucho aquel trabajo metódico, sistemático, todos los sábados durante un año, uno de los 2 años, visitando a aquellos grupitos de hermanos fieles, como Nicolás Sierra y familia, y otros que se fueron añadiendo después. Y creo que fue un testimonio realmente positivo para los que éramos alumnos de teología. Entonces nos impactó, yo creo que tanto más que las clases. Bueno, yo creo que puedo recomendar hacer teología a cualquier creyente, adventista y no adventista. Al menos un año. Que pudieran venir un año
Yo ya sé que ahora se puede hacer online, pero el ambiente de las clases, el tener una actividad presencial y dirección cara a cara con los profesores y los compañeros, eso no creo que lo pueda superar el hacer algo online, pero bueno, me parece muy bien que exista esa posibilidad, porque no entiendo más que puede haber dos razones importantes para hacer teología. Yo he sido profesor de teología unos cuantos años en África y en Sagunto, y creo que o hay que tener vocación para ser pastor, y eso es algo que no lo puedes dibujar, no lo puedes premeditar demasiado, lo puedes aceptar. Y tal vez otra más importante todavía es sentirnos conscientes de los tiempos que vivimos y la cercanía del próximo regreso de Jesús. Y entonces la necesidad que tiene la Iglesia de tener obreros y laicos, pastores y laicos, con una preparación suficiente para transmitir la verdad del Evangelio, que no es otra que el amor de Dios puesto en acción en nuestro favor. ¿Te has sentido alguna vez llamado por Dios? ¿Te has planteado servirle a tiempo completo? ¿Te gustaría profundizar más en el estudio de la Biblia y aprender a compartir a Dios de una forma natural con la gente que te rodea? Si esto es lo que quieres, tenemos un lugar para ti. ¿Sabías que la Facultad de Teología en España existe desde 1943 y que la carrera de Teología está reconocida como estudio oficial en Europa? Cuenta con un equipo de profesores altamente cualificados y comprometidos con el mensaje bíblico. Conocerás a gente de todo el mundo creando amistades para toda la vida. Vivirás una experiencia única, rica en todas las facetas de la vida. Abundante naturaleza, castillos y calles romanas, playas y amaneceres alucinantes, el ambiente perfecto para tus encuentros personales con Dios. La facultad y su campus son una puerta a conocer más de Jesús, de la Biblia, la historia y sobre todo crecer en tu experiencia cristiana y tu servicio en la iglesia y la comunidad. Ahora es tu oportunidad para decidir. Anímate y ven, aprovecha el momento. Soy Petar y de muy joven decidí estudiar teología después de tener mi conversión, sobre todo por la lectura del libro El conflicto de los siglos, y fue la mejor decisión de mi vida. Fueron años muy bonitos en los que aprendí tanto sobre la Biblia, y ahora que he vuelto para hacer el máster no puedo estar más feliz y contento de estar aquí en la Facultad Adventista. Soy Naikari y desde siempre me ha apasionado conocer más de Dios, servir a la Iglesia y ver a las personas descubrir y entregarse al amor de Jesús. Esto lo he hecho en varios países y desde otros estudios como la enfermería, pero no era suficiente. Quiero prepararme para más y la facultad me ha recibido con los brazos abiertos. Soy Dani, vengo de Zaragoza y desde chiquito he querido estudiar teología porque siempre me ha gustado descubrir cosas nuevas en la Biblia y compartirlo con mis amigos. Este año, con la ayuda de Dios, me encuentro en la Facultad de Teología, que me ayuda a cumplir mi sueño y llevar el mensaje de esperanza a todo el mundo. Esta facultad puede ser tu sitio. ¡Ven! Bueno, en realidad yo tengo que hablar de dos entornos. El entorno de Valencia, en donde yo tuve la oportunidad de estudiar, y aquello era pues muy romántico. Estábamos en una iglesia con un ferrocarril que pasaba enfrente,
Pero realmente fue extraordinario todo aquel ambiente. Muchos de los profesores que yo allí tuve ya fallecieron, pero realmente me marcaron y fue una experiencia extraordinaria. Y luego, ya aquí en Sagunto, todo parecía nuevo. Lo que pasa es que cuando uno compara lo que es el actual campus, lo que es la actual facultad, a lo que era entonces se da cuenta de que la facultad ha progresado mucho. Pero en la época en que yo estudiaba, pues aquí en el campus, a pesar de que no teníamos ni las facilidades ni tampoco el nivel de estudios que tenemos ahora, sin embargo fue extraordinario también trabajar con muchos compañeros, conocer a personas que hoy son pastores, distribuidas por todo el mundo en diversas responsabilidades, empezar de nuevo, formar equipos de trabajo. Aquello fue una experiencia también extraordinaria, la de los primeros años de Sagunto. Bueno, debo decir que he tenido la oportunidad, y quiero empezar por ahí, no sé si para bien o para mal, de haber nacido en plena Segunda Guerra Mundial. Apenas 2 décadas después ocurrió, bueno, pues la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Estados Unidos acabó con su presidente, y justo en la década siguiente es cuando nos encontramos en ese marco social y político, pues iniciando los estudios en el seminario de Valencia. Entonces, debo decir que pertenezco a la última generación de estudiantes en Valencia, con la última, digamos, promoción que estudia allá. Nosotros pasamos después a Colón directamente, no tuve la oportunidad de venir aquí, salvo cuando hicimos estudios de máster en educación. Es un entorno en el que, bueno, el terrorismo por un lado está en su auge, hay la llamada música disco, los discos de vinilo, de 45, de 33, hacen están en su apogeo. El gran Elvis Presley es famoso a nivel mundial, ¿de acuerdo? Nosotros estamos acabando un proceso de dictadura en nuestro país, porque justo cuando terminamos aquí en Valencia y pasamos a Colón, es cuando murió el general Franco. Entonces es una época un poquito, diríamos, especial. Algunos a nivel cultural dirían: justo ahí es cuando va a comenzar la posmodernidad, y es verdad, es en esa década, es en ese entorno. Entonces es un momento muy especial a nivel social. Naturalmente todo eso no influyó para que tomásemos la decisión de ir a estudiar al seminario. Ocurrieron otras cosas a nivel personal, familiar y laboral. Yo creo que el Señor permitió que tomásemos esa decisión drástica. Dejamos un empleo que, bueno, pues estaba bien remunerado, pero aquello no fue lo más importante, sino sencillamente que sentimos la vocación de acudir a Valencia para hacer estudios de teología. Bueno, en este sentido lo que puedo decir es que en los años del 72 al 74, que es cuando estuvimos en Valencia en el seminario, estuvimos muy felices con el equipo de profesores que había. El ambiente en el entorno, digamos, eclesiástico, pues era también favorable, y no sabría decir o destacar algo especial que me llamase demasiado la atención, salvo un hecho que ocurrió dramático, y es que para mí, personalmente, una gran profesora, la hermana Winifred de Will, ella no me dio muchas clases, dio música, pero fue una gran mujer. La conocí como una mujer cristiana, una mujer que anecdóticamente, si llegabas a clase medio minuto tarde, te ponía la falta, tarde, y ya después hacía sus valoraciones al acabar la asignatura. Pero recuerdo una vez que yendo de casa, del internado al seminario, con un Citroën 2 caballos, pinchamos una rueda y llegué 10 minutos más tarde. Yo llegué asustado, dije: no me va a dejar entrar. Nada más entrar, expliqué lo que pasó. Dijo: no te preocupes, no ha sido culpa tuya. Como si no hubiera pasado nada, como si hubiera llegado a tiempo. O sea, fue una mujer que nos marcó en ese sentido y falleció durante nuestra estancia en el seminario. Entonces fue algo dramático. Podemos contar
diferentes experiencias en torno, digamos, a su manera cristiana de actuar, pero fue uno de los profesores que yo recuerdo como entre aquellos que han marcado mi experiencia como estudiante, mi experiencia de aprendizaje. Alguien que me hizo entender valores como la puntualidad, la responsabilidad, el estudio, una serie de entrega, dedicación a aquello para lo cual ha sido al seminario, que francamente pues me marcó y nunca he podido olvidar la experiencia de haber conocido a esta para mí gran mujer, esposa del pastor Will, que fue secretario de división y que aquí actualmente en el campus tiene dedicada en una placa o dedicado el internado de chicos, el edificio donde está la capilla. Ellos marcaron, jalonaron en cierta medida de una manera muy positiva el curso del seminario en aquel tiempo digamos, anterior a lo que se está viendo aquí ahora desde el año pues 75, que es cuando 74-75 fue el primer año de aquí ahora del campus de Sagunto. De modo que si tendría que subrayar algo importante para mí fue el fallecimiento de esta gran mujer. Esto es lo que podría destacar. Lo demás todo fue para mí con normalidad, tiempo de trabajo, tiempo de estudio, tiempo de dedicación, tiempo bueno, pues saber a qué has ido y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Esto ha sido. En la época de mi estudio, ya aquí en Sagunto, lo que más me impactó fue la creación de la iglesia de Puerto de Sagunto. Aquello fue un proyecto misionero que fue encabezado por un extraordinario pastor, que también fue profesor de historia de la iglesia, porque era historiador, Rafael Calonge, en cuyo honor se ha dado un premio recientemente también en esta facultad, una beca estudiantil. Entonces él diseñó todo un plan para evangelizar Puerto de Sagunto y crear una iglesia. Y era extraordinario ver cómo los martes, me acuerdo que eran los martes, salíamos grupos de estudiantes a recorrer casas, a hacer un montón de actividades, y que aquella iglesia naciera fruto de una misión que tenía la facultad, a mí realmente me impactó y me llenó. Después vinieron otras iglesias, ya más tarde, como Valduxó, como Sagunto, como Teruel, iglesias en donde la facultad ha tenido una marca importante y sigue teniéndola. Pero realmente el ver cómo desde la facultad, también era proyecto de iglesia, se creaba una nueva iglesia, eso es algo que yo nunca podré olvidar y de lo que más me ha llenado de satisfacción. Evidentemente son muchos los recuerdos, pero como tenemos que abreviar, yo quiero poner en valor la creación de la iglesia de Puerto de Sagunto, que es en la que yo participé junto con otras muchas personas. Los estudios de teología yo los recomendaría a cualquier persona, porque son muchos niveles los que se pueden hacer de teología. Hay niveles para laicos, hay que se han creado en diversos formatos, están los estudios oficiales. Ahora bien, si uno realmente lo que quiere es dedicarse al ministerio, entonces yo creo que está en el lugar oportuno. Este lugar, esta facultad, es una facultad que hoy, gracias a Dios, ha crecido mucho a todos los niveles, a nivel académico, es evidente, con cursos de máster y de grado reconocidos por el Estado, pero además de eso, que hoy es una realidad que no muchas facultades en Europa y en el resto del mundo tienen, además de esto es una facultad comprometida con la misión. Y eso es muy importante, el ver que todos los estudiantes con un programa de teología práctica extraordinario. Hoy mismo estaba trabajando con un alumno
respecto a una jornada que es el Día de la Amistad que se va a hacer en Teruel. Cómo esta facultad impulsa el trabajo en la misión, las prácticas de iglesia, además del nivel académico que tiene, pues yo creo que es algo que realmente yo recomiendo a cualquiera que quiera emprender estudios de teología. Y esto es lo que hay ahora. De lo que viene después no puedo hablar porque está por materializar, pero lo que yo estoy diciendo ahora, dentro de unos meses, estará muy superado por otros proyectos educativos que tiene la facultad, que realmente son ilusionantes y merecen la pena hacerlo. Tanto los que quieren estudiar teología o preparación al ministerio para dedicarse a trabajar en la obra, que es una preparación perfecta, como aquellos laicos que puedan hacerlo en cualquiera de los niveles que la facultad ha organizado. Antes eran solo niveles presenciales, se hacían en el verano, ahora también se hacen online y todo el mundo puede participar. Y yo recomiendo, por todas estas razones, encarecidamente el estudiar en la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Hombre, le diría muchas cosas. Aquí podemos estar hablando un largo rato y tendido, como suele decirse, ¿no? Merece la pena. Yo podría decir que si algo puedo calificar entre esas decisiones importantes que uno toma en la vida como una de mis mejores decisiones, fue dejar un empleo que tenía bien remunerado para hacer teología y para dedicarme a lo que ha sido pues mi ministerio a lo largo de estas décadas. Creo que nada me ha producido mayor número de problemas ni tan grande número de satisfacciones. Las mayores satisfacciones, desde luego, se dan en el trabajo pastoral. Y el tipo de estudiar teología, el tipo de estudiante, es una preparación. Uno cree que ahí tiene muchas dificultades, que parece que es toda la meta a alcanzar, y no es más que un tiempo de preparación que después se queda un poco, pues no quiero decir en la nada, ¿verdad?, pero en algo que no es comparable con el trabajo que te exige la Iglesia, que acuerdo a la dedicación a la que te das, el trabajo que tienes que hacer, la preocupación por las almas, y que merece la pena prepararse para esta labor. Estamos en un momento crítico. Yo no quiero dar ahora un testimonio de las señales del fin, ¿de acuerdo? No es el momento. Pero no hace falta que a nadie le expliquemos en qué contexto social estamos viviendo ahora en nuestro mundo. Es el momento de prepararse, es el momento de pensar, es el momento de plantearse para qué estamos aquí, qué puedo hacer yo, qué explicación le voy a dar al Señor cuando tengamos que rendir cuenta y cómo podría yo rentabilizar de verdad mi tiempo. Creo que lo mejor que podemos hacer es, aquellos que estéis a tiempo y que todavía os permite vuestra vida tomar estas decisiones, prepararos, estudiar teología y ser de utilidad a una iglesia y a un mundo que os necesita. Es lo más grandioso, lo más satisfactorio que podemos hacer. Encontraréis, repito, los problemas mayores de vuestra vida, porque todo el mundo afronta problemas, todo el mundo afronta dificultades, pero mayores satisfacciones como las que se encuentran en el servicio al Señor, en ningún otro lugar. De esto creo que puedo dar fe.
Cuando yo empecé a estudiar teología era el curso 81-82 y en ese momento pues la verdad es que había muy poca gente en el colegio. Yo había llegado en el año 76 y aún éramos menos todavía, pero ya en el año 81-82 había comenzado la secundaria. Nosotros habíamos sido el primer curso que había hecho el COU, que se había aceptado el COU como curso aquí de la secundaria, y después empezamos teología. En ese año, en el año 81, empezamos en septiembre y los más antiguos se acordarán que en febrero de ese año hubo el atentado, bueno, casi el atentado contra el gobierno español de Tejero y toda aquella movida que hubo en aquella época. Entonces eran años revueltos en cuanto a política, pues porque la democracia se estaba consolidando en España y bueno, pues estaba costando un poco, eso a nivel político. Pero en el colegio nosotros no nos enterábamos de nada de eso porque esto era una burbuja y aquí vivíamos felices, y yo recuerdo esos años pues como una familia, porque éramos muy pocos. En secundaria todavía no subían autobuses como ahora, que suben un montón, casi apenas habían estudiantes que no fueran adventistas, tampoco había profesores que no fueran adventistas. Entonces, bueno, pues eso hacía que se crease un ambiente muy bonito en donde los de teología teníamos mucha participación, por ejemplo, en las actividades de los fines de semana. Los fines de semana siempre había una velada en la que participábamos, incluso las organizábamos nosotros mismos, y no teníamos esa necesidad de salir afuera, ¿no? También por las circunstancias políticas que habían afuera y porque nosotros pues nos sentíamos muy a gusto aquí dentro. Era otro mundo, no había internet, no habían otros medios que hoy en día existen, y entonces pues nos entreteníamos entre nosotros. En cuanto al curso de teología, éramos muy poquitos, pero la verdad es que estábamos siempre metidos en todas las actividades. Las clases se daban aquí en el edificio que ahora es de secundaria. También estaba el curso de español para extranjeros y prácticamente este edificio era nuestro. Lo que pasa que, bueno, poco a poco, pues secundaria se fue haciendo cada vez más grande y entonces pues teología fue quedando relegada a lugares más pequeños y en algunos casos pues casi olvidada, tristemente. Bueno, lo cierto es que cuando llegué a estudiar, yo comencé a estudiar teología en el curso 87-88 y ha cambiado muchísimo nuestra facultad, bueno, el campus en general. Yo recuerdo eso, no teníamos ni siquiera aulas, los alumnos de teología teníamos que venir al edificio de aquí de secundaria a dar las clases, porque ese edificio que tenemos ahora donde compartimos con los alumnos de ESDE no lo teníamos. De hecho se estaba construyendo. Ese primer año, cuando comencé teología, allí en el internado de chicos, en el edificio de chicos, en los bajos del edificio de chicos donde está hoy la frontera, era el comedor y la cocina. Así que para nosotros cuando íbamos allí al edificio, nos duchábamos, bajábamos a comer ahí mismo, después subíamos allí a la iglesia, que era donde teníamos, digamos, el culto de las tardes junto con las chicas. Las chicas, en cambio, tenían que bajar por el camino de cabras porque no había ni siquiera esa escalera que hoy hay desde del edificio de chicas aquí al de secundaria. Era un camino de cabras y ellas venían contentas a ver a los chicos allí, comíamos juntos, cenábamos juntos y después subíamos al culto de la noche. Ha cambiado mucho, la verdad, el colegio. No existía el polideportivo cubierto, ni siquiera estaba. Hoy es una bendición, ¿verdad? Los alumnos disfrutan un montón con eso. Nosotros, pues nada, teníamos el polideportivo al aire libre y el campo de fútbol sin hierba ni nada. Era allí, pero la verdad que eran unos tiempos muy, muy bonitos. Ha cambiado el módulo, el tercer módulo de secundaria, de primaria. De primaria se estaba haciendo en ese momento, se estaba construyendo. Y bueno, al curso siguiente ya sí tuvimos el comedor terminado y ya nos subíamos allá al comedor. Para nosotros fue tremendo, porque claro, de ese comedor pequeñito que es la frontera, donde a veces incluso hacíamos veladas. Las veladas no solamente las hacíamos en el salón
de arriba, sino también allí abajo y lo utilizábamos así, comedor, el lugar de veladas, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita, esos inicios. Diferentes también pienso en que, por ejemplo, hoy nuestros alumnos de teología, la mayoría son casados, con hijos. En aquel tiempo no, en aquel tiempo casi todos los alumnos de teología, excepto unos poquitos, éramos solteros. De hecho, el edificio de chicos estaba lleno. Recuerdo que era 3 alumnos por habitación, había una litera y una cama individual. Y el edificio de chicas también estaba lleno, así que éramos en total unos 140, 150 alumnos internos. Era muy bonito, la verdad. Eso sí que era tremendo, esa familiaridad que había. Pues yo recuerdo mis tiempos de teología, el entorno como algo muy especial. España estaba en sus primeros años de transición, habíamos abandonado una dictadura y era una época de generosidad. A nivel político, el periodo de transición había que reinventarlo todo, era un periodo de ideales. Hubo algún tiempo convulso previo a lo que nosotros vivimos, pero en esencia fueron años de reconstruir muchos pensamientos y cosmovisiones. Y dentro de la institución pasó algo parecido. Nosotros habíamos vivido la experiencia desde que veníamos de secundaria, éramos el primer curso de teología cuyos estudiantes habían estudiado en esta institución toda la secundaria, y veníamos del concepto que había planteado, basado en los escritos de Elena White, el pastor Raúl Pose, y entiendo que era un tiempo de ideales y de ingenuidad, por otro lado. Nuestro entorno educativo era un entorno educativo contrastado, pastores con mucha experiencia, aunque quizás no tenían la trayectoria académica, y unos pocos que acababan de llegar de Andrews y de alguna universidad española que ya daban maneras de un entorno más universitario. Fue una época, a mi entender, de ideales fascinante que nos marcó el resto de nuestra vida. Yo puedo indicar varios aspectos que me impactaron. El primero a nivel cognitivo, ¿no? Académico. Aunque veníamos de un entorno muy cercano, muy original, muy adventista, muy cercano a Elena White, el nivel de teología me marcó por la profundidad y la sencillez. Sobre todo me impactaron, recuerdo, la mayoría de las clases de evangelios. Cómo me impactó el doctor Badenas, porque eran datos en profundidad de una manera sencilla. O sea, yo aprendí a sencillificar, de acuerdo, la vida, ¿no? Hacer que lo profundo se entienda de una manera fácil, ¿no? Eso me marcó mucho a nivel cognitivo. También me alentó a seguir estudiando. Las clases, recuerdo que el estímulo por las clases de hebreo me orientó a hacer esos estudios en el futuro. A nivel experimental, de prácticas, pues fue bastante intenso. Teníamos profesores que algunos pues, nos ayudaron a fundar nuevas iglesias con estilos propios de la época. Otros eran los típicos evangelistas del momento, así en plan líder único y tal. Recuerdo en una de esas campañas de ese tipo de evangelización, pues estar pegando carteles en las paredes de Castellón nevando. O sea, yo me acuerdo de esa experiencia como algo como decir, bueno, yo no sé si algo más complicado que esto vamos a hacer alguna vez, ¿no? Aún así, fueron elementos positivos porque uno aprende por acción o por omisión, ¿no? De las dos maneras. Pero quiero resaltar una experiencia que a mí me marcó mucho en lo personal. Uno de nuestros profesores, el doctor Juan Navarro, no podíamos decir que fuese un hombre que destacase por un academicismo exagerado. Era un hombre más bien de corte sencillo, hoy día diríamos de perfil bajo, pero que nos tenía a todos muy marcados por su cercanía, su bonhomía, porque era una persona de bien. Recuerdo cuando su primera esposa tuvo cáncer, en aquella época en que el cáncer era extraño. Hoy día, tristemente, casi se ha generalizado, pero entonces tener cáncer era un gran drama, era casi una peste medieval.
Cómo él venía cada día y nos contaba cómo estaba su esposa, cómo le ayudaba, ese amor intenso de una pareja en los momentos difíciles. Yo recuerdo que para mí marcó una intensidad ese profesor, no solamente en lo teórico, sino en lo personal. Es decir, cómo una persona puede dedicarse a otra con tanta generosidad, ¿no? Ese es uno de los recuerdos que tengo en mi mente. Él tristemente, y ella igualmente, no están con nosotros, pero bueno, estas palabras tengo el propósito de comentárselas cuando estamos en la nueva tierra, ¿no? El seminario, si eres una persona sensible, abierta, te marca, y te marca profundamente. Pues quizás lo que más me llamó la atención, lo que más me impactó en mi vida de estudiante, fueron las relaciones sociales. El campus en general, los profesores, los miembros de personal, los alumnos, eran una gran familia, éramos una gran familia. Recuerdo cuando llegamos para comenzar el semestre, bajó el pastor Martorell, Manuel Martorell, que era el preceptor, a recogernos allí al tren, porque veníamos de Madrid varios chicos, éramos como 6, 7 chicos, chicas que veníamos. Y bajó el pastor Martorell, él como con esa sonrisa, con esa desparpajo. Manuel era muy abierto, y nos recogió allí, y desde la llegada, la primera persona con la que tuve más relación fue con Manuel, ¿no? Cuando era el preceptor. Y fue tan bonito eso de meterte en la familia del campus, del colegio. Y no solamente eso, sino después la iglesia también. La iglesia era otro tiempo, era diferente, no era ni mejor ni peor, pero era diferente. Lo cierto es que eso, los viernes, la familiaridad que uno encontraba el viernes por la tarde, por la noche, en la reunión del viernes, el culto del viernes, donde allí venía todo el mundo. Venían desde los empleados de la biblioteca, de cocina, de lavandería, los profesores de las diferentes áreas, los alumnos, y se formaba eso, era una familia grande, los sábados por la mañana. Las salidas de los sábados por la tarde, teníamos pues eso, tres autobuses se tenían que contratar, porque éramos tantos los alumnos internos que para trasladarnos nos llevaban, yo qué sé, al Saler, al Parque de los Viveros, a diferentes lugares. Y todo el mundo se movía, y venían incluso los alumnos externos también, que vivían, las familias de la iglesia que vivían en Sagunto, en P3, también venían. Era muy bonito. Y las salidas del coro también, recuerdo con mucho cariño, del coro y del grupo Amanecer, que éramos poquitos, ¿no? Hoy ha crecido mucho, es muy bonito la orquesta y tal. Aquel tiempo era el coro y el grupo Amanecer, y a lo mejor un violín, una cosita así, una flauta. Pero era tan agradable esos viajes durante el año, las diferentes giras donde íbamos. Las iglesias quedaban muy impactadas, porque además los programas se trataban a base también de dar testimonio a los alumnos, y fue una etapa muy enriquecedora, muy bonita. Los alumnos de teología marcaban casi mucho la vida, porque éramos muchos también, muchos alumnos, y sobre todo esos solteros, porque casados habían, no sé, 3 o 4. El edificio de casados tenía, de hecho, profesores solteros que vivían allí, pero no es como hoy. Hoy ha crecido mucho, y nuestros alumnos de teología casados se han multiplicado, y la verdad que disfrutamos también esta etapa. Cuando yo estudiaba teología, desde el año 81-82 al 83-84, me impactaron mucho los profesores. Los profesores eran pastores, pues como decimos, de los de antes. Era gente muy consagrada, gente que sentía lo que estaba haciendo, ¿no? Sentía como una misión el enseñarnos, el prepararnos lo mejor posible para que pudiésemos dar a la Iglesia todos los dones que nosotros teníamos en ese momento. Algunos de ellos, como pasa ahora también con algunos, pues daban clase en secundaria y en teología a la vez, porque tampoco había tanta gente, como he dicho antes. Pero sobre todo lo que me impactaba era el ejemplo que ellos nos daban como profesores, porque realmente vivían lo que nos enseñaban.
Bueno, pues las mismas razones que me llevaron a mí. Yo cuando terminé el COU y hice la selectividad pensé, bueno, ¿qué estudio? Y estuve pensando en estudiar filología hispánica porque mi profesor de lengua me estaba animando a ello, pero luego, no sé, tuve un flash y pensé, ¿qué estudio es el mejor que uno puede estudiar? Estudiar a Dios. Porque si eres cristiano y si tú amas a Dios, lo que más te va a gustar es conocerle. Entonces yo os animo a que estudiéis teología porque es el estudio más completo que puede haber. Tú en él vas a aprender lenguas, vas a aprender historia, vas a aprender profecías, vas a aprender muchísimas cosas que a lo mejor en otras carreras no las vas a aprender. Y además en nuestro caso que amamos a Dios, si tú amas a Dios, qué mejor que conocerlo de una manera más profunda. En un ambiente cristiano, en un ambiente donde los profesores que ahora están en teología también son personas muy consagradas y que te van a ayudar y te van a guiar en todo el camino, en todo ese proceso que es el poder terminar tus estudios de teología. Así que no tienes otro remedio más que venir a estudiar teología. Pues si hay alguien que desea estudiar teología o se está planteando o incluso no se lo ha planteado, quizás le diría que si quiere tener una experiencia con Jesús, una experiencia con Dios, que venga aquí al campus, porque va a tenerla, va a encontrarla. Aquí en la Facultad de Teología va a aprender mucho, es verdad, porque va a disfrutar, con cada una de las clases va a disfrutar, va a desarrollar sus dones, no sé, aprendiendo cómo organizar, administrar iglesia, cómo predicar, prosperará a eso, en dar estudios bíblicos, en profecía profundizará, en las lenguas bíblicas, en la historia de la iglesia, en las diferentes etapas. Va a crecer intelectualmente, pero sobre todo va a crecer espiritualmente, porque la Facultad de Teología tiene ese encanto que hace que se establezcan relaciones muy ricas entre profesores y alumnos, entre los alumnos, y la fe se enriquece. Aunque no vayan a ser pastores, porque puede ser que haya alguien que diga, bueno, yo no quiero ser pastor, pero sí puede venir, porque pasar un año aquí en el colegio, en la facultad, le va a cambiar la perspectiva, el horizonte se le va a abrir. Después pueden ser personas útiles, muy útiles, porque los tenemos, personas que no se han dedicado al pastorado, pero han venido, han estudiado y han podido aquí aprender y crecer, y después son columnas útiles en las iglesias donde desarrollan su ministerio, no como pastores, pero sí como ancianos o como dirigentes en general. Así que la experiencia se la recomiendo a todo el mundo. Van a crecer espiritualmente. Y además, por dinero, que no se preocupen. En nuestros tiempos teníamos que colportar tremendamente los veranos. Ahora hasta tenemos eso, como nuestra facultad está reconocida por el Estado, no tenemos ni siquiera tenemos esa posibilidad de que los alumnos pueden pedir la beca del Estado por los estudios superiores. Así que hasta eso, que si alguien se está planteando venir e incluso dice, bueno, pero yo económicamente, bueno, de hecho no conozco, realmente no conozco ningún estudiante de teología que haya venido ya con dinero. Generalmente todos tenemos que pasar por el proceso, que es también un crecimiento a nivel personal de cómo saber administrar y cómo crecer con el Señor, pero eso también enriquece el hecho de que uno se afianza la fe en el Señor, porque sabe que el Señor está con nosotros y va a disfrutar la experiencia, aunque sea un año, va a disfrutar de esa experiencia de estar aquí. Razones. No sé si todos son razones en este mundo. Yo voy a daros algunas razones y después algunas emocionalidades, algunos sentimientos. En primer lugar, yo creo que necesitamos, por las circunstancias que vivimos, de persecución pasiva, lenta, casi sin darnos cuenta, adoctrinamiento social, necesitamos gente preparada. Creo que necesitamos gente que dé razón de fe. Creo que en muchas ocasiones muchas de las respuestas en el entorno adventista en este momento son superficiales, y de ahí que se nos cuelen a veces ideas
que no responden a la teología y a la coherencia bíblica. Entonces necesitamos gente preparada, gente que sepa lo que significa ser adventista, vaya a ser pastor o no. Y en ese sentido yo creo que tenemos pues, una educación reglada, con el grado oficial, con el máster oficial, con un máster en fe y ciencia que hoy día es básico, porque evidentemente se da por hecho muchas cosas que nosotros no creemos. Un máster que ya vamos adelantando que intentaremos que abra pronto, online en teología, pero también educación no reglada. Muchos habéis hecho cursos de teología para todos, donde hemos intentado acercar desde las plataformas online la teología divulgativa básica a las iglesias, los TED Talk que hacemos periódicamente, cada 6 meses, los MOOC que vamos a intentar hacer de vez en cuando, los cursos a distancia, sea como fuera, sea estando aquí, que yo lo recomendaría porque la experiencia, aunque sea un solo año, para alguien joven que no sabe muy bien qué hacer después de terminar la carrera o que no la está terminando y quiere hacer un impasse, un año por aquí ya viene bien, te ayuda a centrarte un poquito, a tener el diario adventista más claro, pero ya sea los que estáis en vuestra iglesia, no podéis dejar vuestro trabajo ni vuestras familias por la educación a distancia, sea como fuere, necesitamos conocer mejor nuestra doctrina, conocer lo que creemos. Hay mucha gente intoxicando en YouTube y muchos hermanos, buenos hermanos, seguramente por ignorancia, a veces se dejan arrastrar por ideas que nosotros no creemos y al menos tenemos que conocerlas. Luego las decisiones ya son personales, ¿de acuerdo? Pero tendríamos que saber dónde estamos, qué creemos, qué somos, porque eso es bueno. Y creo que eso además le gusta a Dios. Y desde la emocionalidad. Y yo creo que, aunque todos los espacios hay cuestiones a mejorar, hay lugares que son espacios de refugio, ¿no? Yo creo que la Facultad de Teología en Sagunto, para mucha gente puede ser su espacio de refugio, donde poder encontrarse con Dios tranquilamente. No digo que fácilmente, porque ahí estamos los profesores para complicar la vida a los pobres alumnos, pero fuera de bromas, pero sí que creo que es un buen lugar para que podamos estar tranquilos, pensar, tener menos presión externa, acercarnos al Señor, alimentarnos para luego salir al mundo a decirles que tenemos una fe preciosa, una esperanza espectacular, que no nos podemos callar y que hace que la gente sea un poquito más feliz de verdad y esté menos en la confusión. Así que yo te animo, si me estás viendo, a que dediques, sea la vía que sea, algún tiempo a crecer en identidad, a crecer en Cristo, para que seamos mejores instrumentos del Señor. ¿Están enfrentadas la fe y la ciencia? ¿Trata la Biblia cuestiones científicas? ¿Son ateos los científicos? Descúbrelo en el nuevo máster en Fe y Ciencia de la Facultad Adventista de Teología. Expertos profesionales de distintas áreas te ayudarán a encontrar respuestas a tus inquietudes. Con un profesorado internacional de primer nivel y la participación activa del Geoscience Research Institute, profundizaremos en las principales áreas de encuentro y de conflicto entre la Biblia y la ciencia en los tiempos bíblicos, a lo largo de la historia y en la actualidad. El programa incluye numerosas salidas de campo y prácticas en entornos naturales que te permitirán observar y aplicar in situ los contenidos estudiados. El máster se ofrece en un formato intensivo de 5 semanas por verano, que te permitirá cursarlo sin dejar tu trabajo habitual. El plazo de inscripción está abierto y las plazas son limitadas. Máster Universitario de Fe y Ciencia.
Hola, mi nombre es Óscar López, yo hace ya años que me gradué de la Facultad de Teología ahí en Sagunto, y si tuviera que destacar algo del ambiente social que vivíamos aquellos años era pues que todos éramos amigos. Realmente había mucho ambiente en los internados, la mayoría de teólogos vivíamos internos, entre la primera y la segunda planta, convivíamos y colaborábamos con los chavales de secundaria. Así que de reconocer que las semanas de oración eran momentos muy especiales en los que todos nos juntábamos y todos esperábamos realmente ese momento de semana de oración para vivir la espiritualidad de una forma pues muy bonita, ¿no? Recuerdo también el ambiente que generaba el estudio, ¿no? El hecho de afrontar los exámenes, salir temprano desde del internado, ¿no? Antes de desayunar y ponernos a estudiar, prepararnos para la oración, y fueron años muy bonitos. La relación y la amistad que se genera con los profesores, que alguno de ellos sigue siendo profesor ahora en la facultad, pues es muy bonita y la recuerdo con mucho cariño. Un ambiente social, un ambiente de amistad en el que era muy bonito estar juntos. Muy bien, muy buenas compañeros y compañeras de la Facultad de Teología. En mis tiempos, como recuerdo, hace casi 24 años, nuestra facultad, pues realmente me viene en la mente una palabra, una frase, una expresión bíblica, ¿no? Como una ciudad de refugio. Hay muchos lugares y muchas escuelas, pero lo que me acuerdo de esos tiempos es que ahí había, pues eso, tranquilidad, seguridad, certeza, y por qué no estoy usando esta palabra así fácil, pero yo me acuerdo de esos tiempos como tiempos de paz, tiempos que favorecían el crecimiento. Así que esa es la palabra, ¿no? Una ciudad de refugio realmente, frente al desorden, frente a tantas carreras por competir. Pues ese era un lugar tranquilo donde podías estudiar y prepararte para el futuro. Pues la Facultad de Teología, como edificio, como un lugar físico, no existía en el año en que yo vine aquí a estudiar. Teología éramos los propios estudiantes y compartíamos aulas con secundaria. El edificio de secundaria nos cedía un par de aulas y las clases se desarrollaban allí. Pero el tejido teológico, o sea, los que formábamos parte del tapiz del campus, estábamos entremezclados en todo el campus, en todas las actividades, en todos los departamentos, en la iglesia. Los compañeros, que prácticamente todos teníamos las prácticas aquí dentro del campus, llevábamos a cabo pues funciones no solamente de trabajo manual dentro del campus, sino también liderábamos los departamentos de la iglesia y hacíamos obras de teatro en actividades sociales de sábado por la tarde, obras de teatro también o veladas de viernes más espirituales, que incluso hemos llevado a otros lugares, a Puerto, al aire libre, o coros o conciertos que hemos llevado a otras provincias y a otros lugares, y sobre todo estábamos en todos los lugares del campus. La facultad éramos nosotros, los propios estudiantes. Más que eventos o actividades, a mí lo que más me impactó en los 5 años que he estudiado teología, que he tenido ese privilegio, ha sido el poder tener a esos pastores que yo admiraba, que conocía, que escuchaba, bajar del púlpito, del estrado, y tenerlos allí en un aula de pocos metros con un puñado de compañeros, escuchándoles desarrollar las clases. Eso, para mí, cada clase era para mí un impacto. Las disfruté tremendamente, de la primera a la última, y lo volvería a repetir 1000 veces. Sin duda alguna fue el compromiso de los profesores, la entrega, el interés. No éramos muchos alumnos. Me acuerdo que cuando comenzamos nosotros fuimos 17 alumnos en el primer curso,
pero luego fuimos ya bajando, y me acuerdo que terminamos pues un número mucho más bajo de lo que comenzamos, ¿no? Pero el ánimo, la entrega, la disposición de los profesores no cambió, a pesar de que habían alumnos que pues renunciaban o no querían seguir más. Ellos mostraban pues su total compromiso con los que estaban ahí, y lo hacían de una manera muy buena. ¿Qué me impactó de los años que estudié teología? Pues algo que te impacta es el hecho de que estás estudiando con compañeros, estudiantes con los que vas a compartir ya no solamente una carrera, sino también vas a compartir pues procesos, ¿no? Algunos muy positivos, otros más desafiantes. Vas a vivir el servicio a la iglesia, vas a estar viéndolos crecer como ellos me vieron creciendo a mí, ¿no? Me impactó mucho el hecho de estudiantes que entramos muy jóvenes, en nuestro caso, y que bueno, pues con la vida pues nos fuimos casando, hemos ido teniendo hijos, adquiriendo diferentes responsabilidades. Es algo que siempre me gustó mucho, ¿no? Saber que con mis compañeros no solamente compartíamos estudios, sino que íbamos a compartir vocación. ¿Qué me impactó de los años de teología? Las herramientas que te generan, ¿no? El estudio de la Biblia, la profundidad con la que la Biblia se puede estudiar. He de reconocer que si tuviera que estudiar teología hoy, aprovecharía mucho mejor las clases, aprovecharía mucho mejor los recursos, porque es verdad que a veces en teología, cuando eres muy joven, pues vas un poquito sin saber muy bien qué te espera al otro lado, ¿no? Pero bueno, me impactó eso, la amistad, la cercanía de los profesores. Ciertas asignaturas te marcan mucho y siguen formando parte de tu mochila teológica, ¿no? y de tu proceso de servicio a la Iglesia. Así que esto es lo que yo diría. Lo que me impactó es el hecho de que lo que estás estudiando no es solamente conocimiento teórico, sino algo que va a impactar en la transformación de vidas. Yo hablo con los jóvenes y con alguna persona que quiere estudiar teología o que muestra un cierto interés, le diría, ahora es un buen momento para estudiar teología. La facultad, en estos próximos 5 años, 10 años, tiene un plantel de profesores que son pues de lo mejor que tenemos en el adventismo. Yo creo que es una buena oportunidad, es una buena ventana para aprovechar la experiencia, el conocimiento, la cercanía, la erudición que tienen nuestros profesores en Sagunto. Esta sería una primera razón. La segunda es que teología, te quieras dedicar al pastorado o no, te genera herramientas, te da la posibilidad de entender mejor el texto bíblico, te permite tener las herramientas y adquirir el conocimiento de cómo investigar, cómo estudiar, cómo sistematizar el estudio de la Biblia e ir más allá de una lectura superficial. Este sería un consejo que yo daría, el hecho de estudiar teología para que conozcas mejor al texto bíblico, al Dios del que la palabra habla. Estudiar evangelios con Badenas, estudiar Antiguo Testamento con Laurentiu, o estudiar hebreo con Víctor, estudiar cristología con Ortiz, Nuevo Testamento con Daniel Bosquet o griego con Miguel Ángel Roch. En fin, no quiero mencionar a todos los profesores, pero hoy en día profecía, el estudio de Daniel con Pablo Armero. En fin, yo creo que es un buen momento para profundizar en herramientas y en procesos teológicos que al final nos acompañan en nuestra vida espiritual y religiosa. Así que si me estás escuchando y te quieres animar, creo que es un buen momento para quizás plantearse el grado, un posgrado o hacer algún estudio que esté vinculado con el conocimiento que la teología te permite tener. Este sería mi testimonio. Pues recuerdo que en la promoción con la que yo estudié, que compartí primero y segundo, los más jóvenes habían terminado sus estudios, carreras universitarias. Los que ya éramos algo más mayores, jóvenes, pero más mayores, pues habíamos dejado un trabajo, habíamos dejado parte de la familia, es decir, una vida hecha en otros lugares, y habíamos venido aquí con un llamado para desarrollar una vocación, y eso nos cambió la vida. Y puedo decirlo también en nombre de mis compañeros, porque estamos en contacto, ellos desempeñan funciones en nuestra unión, en nuestra iglesia, en diferentes departamentos, en diferentes lugares, y estamos en contacto, hemos seguido la carrera en estos años, y nos ha cambiado la vida a todos. O sea, el venir aquí, el formarnos para servir en la iglesia, para servir al Señor,
particularmente ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y ha sido de tal impacto que no me puedo imaginar, ni me quiero imaginar qué hubiese sido de mi vida sin haber pasado por aquí, por la facultad y por el campus adventista. Y pienso que con mis compañeros sucede exactamente lo mismo. Yo al menos no me los imagino en ningún otro lugar, sirviendo ni desempeñando ninguna otra función en ningún otro lugar que no sea servir a la Iglesia y servir al Señor en cualquier lugar, porque la formación aquí en el campus te da la opción de servir al Señor en el sentido más amplio de la palabra. ¿Y por qué recomendaría nuestra facultad? ¿Cuáles serían las razones? Pues hay muchas, ¿no? Pero una de las más fuertes que yo recomendaría sería que ahí hay un trato especial, que me alegro que sea así, quizás por no ser una universidad muy grande con cientos de alumnos, pero el hecho de ser pues más poquitos, no tan numerosos como miles de estudiantes, ¿no? Hay un esfuerzo personalizado del profesor en atender de una manera completa e integral al alumno, ¿no? Entonces, la palabra que yo usaría sería nuestra facultad. ¿Por qué recomendaría la facultad? Porque es una facultad formativa artesanal. Es decir, ahí los maestros trabajan con el alumno, con el estudiante, de una forma directa, de una forma privada, de una forma concreta. Y eso hoy en día no lo encuentras, ¿no? Porque hoy en día en muchas partes del mundo, escuelas, colegios, eres un número. No porque las instituciones no se esfuerzan, pero somos uno de los centros, yo diría, de Europa, que todavía mantenemos esa calidad de atender al alumno de una forma directa, conociéndole el nombre, conociendo su historia, su historial, y aplicando dinámicas de formación de una forma personalizada, como un coaching, ¿no? Eso para mí es fundamental. Así que por eso recomendaría nuestra facultad. Bendiciones para nuestra Facultad Adventista Teológica en su 80 aniversario. Pues recuerdo que acababa de pasar el año 2000, el mundo seguía en pie a pesar de
de las preocupaciones de la gente, y recuerdo un ambiente en el campus pues de mucha vida, mucha relación. Estábamos en el internado y mucha relación con los americanos, con los jóvenes externos. Así que recuerdo ambiente de vida, de actividades. Dentro de la facultad éramos un grupo majo, como decimos, de estudiantes, un grupo de amigos que empezamos, no todos pudimos terminar, pero en el ambiente de clase lo pasábamos muy bien y se extendía ese ambiente a la vida de campus y los fines de semana. Así que en ese sentido disfruté mucho los años de la facultad. Recuerdo con mucha alegría, mucha familiaridad esa etapa entre 2001 y 2005. Disfruté mucho de estudiar con amigos y de compartir con profesores que, bueno, así me sentí, nos trataron o nos trataban a todos como si fuésemos familia. Fuimos una camada de bastante estudiante español y tengo un recuerdo muy bueno de esos 4 años estudiando en la Facultad de Teología. Todo muy familiar. Bueno, lo que más me ha impactado de estudiar teología, es verdad que han pasado ya bastantes años desde que salí de la facultad. Quizá lo que más me impactó fue el escuchar las experiencias que los pastores, profesores que nos enseñaban en la facultad habían tenido en el campo. Yo tenía pues un deseo claro de formarme para ser pastor, esa era hacia donde quería encaminar mi estudio. Y me gustaba mucho escuchar las experiencias que ellos habían tenido, cómo habían tenido que resolver ciertas situaciones complicadas, cómo gestionaban los consejos o cómo, bueno, lo que era la vida pastoral más práctica. Esto fue lo que más me impactó y las enseñanzas que tuve de parte de ellos. Los años en la facultad me impactaron de forma positiva. La facultad, recuerdo muchos momentos con clases célebres, con muchos profesores. Sería difícil señalar a uno por encima de otros en cuanto a la influencia que tuvieron, pero sí que recuerdo también la importancia que tuvieron los viajes con el coro, la música, cómo eso acompañó la formación teológica, y fueron viajes misioneros, viajes promocionales, donde se estrechaban los lazos con el resto de miembros del coro, el resto de compañeros, y donde notábamos que había un impacto muy bonito en las ciudades donde íbamos a cantar, a transmitir un mensaje. Y de la misma forma que a mí me impactaron otros, ¿verdad? Cuando vine al colegio también impresionado por la música, recuerdo que fue un privilegio tremendo formar parte de esos viajes y esas giras por España y también por Portugal, una gira mítica. Y fue una bendición. Más allá de la formación teológica, que la verdad es que nunca se termina, todas las áreas de estudio que tiene la Biblia, que tiene Dios, me parece muy bonito el privilegio de poder servirle como pastor. Yo a veces comento a los jóvenes la bendición que representa que la Iglesia pueda sostener un ministerio cuando alguien hace lo que más le gusta, cuando alguien haría lo que hace sin un sueldo, si pudiese sostenerse, pudiendo viajar, pudiendo visitar, pudiendo acompañar a las familias en todos los momentos existenciales, cuando nacen, cuando sufren, cuando ríen, cuando lloran, en todos los procesos vitales. Que el pastor tenga esa oportunidad de acompañar a las personas en un crecimiento espiritual, orientándoles hacia el futuro que nos espera, alentando. La verdad es que es un privilegio tremendo. Yo invitaría a los jóvenes que sientan ese deseo, que sin duda pone Dios en el corazón, a que den el paso y decidan estudiar teología y entregar su vida entera a un ministerio pastoral. Básicamente es recordar el texto bíblico que hace referencia a que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y esta es una realidad que vivimos hoy en día. Necesitamos a personas que estén comprometidas con el servicio a Dios, que lo hagan con un espíritu de misión, que sientan el llamado de Dios como para ellos, hacia ellos, mejor dicho, como obreros que Él necesita. Creo que esta es la principal razón por la que creo que personas, hombres y mujeres, deben orar y decirle a Dios con corazón sincero qué es lo que tú esperas que nosotros hagamos, y ojalá que muchos escuchen ese llamado que Dios pueda poner en su corazón, que lo acepten y que se animen a ir
a estudiar a Sagunto, formarse para después dar un servicio a la Iglesia. Cada vez las vocaciones son más complicadas, cada vez es más difícil encontrar personas que estén dispuestos a correr esa segunda milla y esto nos hace falta. Así que animo a todos aquellos que tengan ese deseo, que no lo dejen pasar, que lo concreten yendo a la facultad y formándose para después servir a Dios donde Él disponga. Si fuera a escoger una palabra para decir cómo era este contexto social en cual encontré la facultad cuando vine a estudiar, sería multiculturalidad. Teníamos allí gente del continente europeo, del continente de Sudamérica y también tenía una compañera que era de Corea. Y en ese momento me he dado cuenta que cada uno teníamos nuestras cosmovisiones, teníamos diferentes planteamientos y a través del estudio de la palabra del Señor, a través de la cercanía de los profesores, a través de las clases que íbamos tomando y teniendo nuevos entendimientos, pues me he dado cuenta lo importante que es llegar a una sinergia. No un uniformismo, sino a ser unidos en Cristo. Y gracias a la facultad, pues en ese entorno que yo encontré en ese momento, pues me ayudó bastante para poder trabajar eso de la multiculturalidad, que hoy día en nuestras iglesias también es un desafío que Dios mediante lo podamos cumplir. Es que la facultad otorga muchísimas posibilidades de vivir momentos entrañables. Pero si escogería uno sería, en el primer año que llegué aquí, se estaban celebrando 500 años desde la Reforma Protestante. Y entonces se organizó un simposio. Y en ese simposio no solamente que han habido datos históricos, problemas teológicos que se han debatido en ese entonces, sino también fue una vía de decirnos lo importante que es la misión que cada uno tenemos. Y los profesores, los doctores que han estado ahí presentando los temas, nos han recordado que como iglesia, como seres, como individuos, tenemos esta misión aquí, en la sangre. Y tal como hace 500 años ellos tuvieron una misión, en ese simposio nos dijeron, hoy tu día tienes una misión. Pues hoy día, cada uno está buscando razones para varias cosas en sus vidas, pero
Lo más importante es encontrarte contigo mismo y encontrarte con el Creador. Yo creo que aquí en la facultad cualquiera puede venir a estudiar, por su propio crecimiento y para el crecimiento de su iglesia también. Pero más que nada, aquí yo, Dios mediante, he podido ver cómo yo he madurado, cómo mis compañeros han madurado, cómo han sido más espirituales, gracias porque Dios trabaja en sus vidas, no solamente a través del Espíritu Santo, sino a través de instrumentos como es la facultad. Así que te animo, pruébalo, ven y ve.